que no cumplan con la pensión de sus hijos en la Ciudad de México podrían ir a la cárcel a propuesta de Alejandra Barrales, presidenta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La propuesta no es que se arreste a los padres responsables que han venido cumpliendo sistemáticamente y que eventualmente no pueden pagar. Estamos hablando de aquellos que se van 5 años, que se van 3 años, que no los encuentras, que no sabes dónde están y que apenas cuando vienen estos procesos te enteras de dónde están y buscas que se hagan responsables con los hijos. La iniciativa incluye, además de una pena corporal, la creación de un padrón público de padres morosos y golpeadores. En donde buscamos que sea algo similar al buró de crédito. Si tú no pagas tu pensión o la pensión obligada a tus hijos 3 meses consecutivos, te colocan en ese listado para generar presión y que también de alguna manera eso obliga a que se cubran todos esos pagos. El año pasado se solicitaron 12,000 divorcios en la Ciudad de México, de los cuales 10,000 fueron litigios en donde las mujeres tuvieron que recurrir a la ley para presionar a los padres de sus hijos a pagar una pensión alimenticia. Buenas noches, sean bienvenidos al canal Cultural Tepantlato, al programa Opiniones, una producción de la revista Tepantlato y la Universidad Tepantlato. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos nuevamente como invitado especial a nuestro buen amigo, el licenciado Eric Israel Irigoyen Infante, quien va a charlar con nosotros acerca del tema de la contradicción de la paternidad y el desconocimiento de la paternidad. Esto es una secuencia que estamos haciendo en relación a lo que hace una semana estuvimos comentando aquí oportunamente, que fue la investigación y el reconocimiento. Así es. Vamos a llamarlo en el primer tiempo de este tema tan interesante, que es desde luego actualizado de acuerdo a las reformas que ha sufrido nuestro Código Civil, nuestro Código de Procedimientos Civiles, y sobre todo para poder salvaguardar los intereses de los menores, que son los más afectados sobre este tipo de complicaciones legales, y que es necesario que sepamos a quién acudir, cómo acudir, qué elementos juntar para poder proceder en consecuencia, y que en su momento se dé el pronunciamiento judicial para que la determinación legal se plasme en las actas del registro civil que vamos a ejecutar. Va a estar muy interesante el tema que es el día de hoy para con ustedes. Acompáñenos y le anuncio lo siguiente: el correo para que nos pueda contactar es tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx. Teléfono en el estudio 5564-8373. Nuevamente, licenciado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, es un honor otra vez compartir este foro y este espacio que es necesario tanto para los juristas, los estudiantes de Derecho, los abogados postulantes, jurisconsultos y obviamente para la sociedad en general. Es un honor para mí nuevamente compartir este espacio con ustedes y obviamente me siento ya en casa. Gracias, así es. Gracias, licenciado. Bien, hace una semana hicimos la referencia de que nuestras actas del registro civil, nuestras actas de nacimiento, que es el papel de tu vida, como lo hemos denominado en otras ocasiones. Así es. Contiene elementos con los que nosotros vamos a estar desenvolviendo nuestros actos públicos y privados. Del acta de nacimiento se desprende el nombre, la edad, el estado civil cuando son menores de edad, sabemos que son solteros, y desde luego de ahí va a desprenderse 2 elementos muy importantes, que va a ser la extracción de los datos elementales para obtener la CURP y para obtener el RFC. ¿Por qué estos elementos? Porque como sabemos en nuestra legislación, la forma de estructurar el nombre de las personas físicas de acuerdo al régimen cognaticio que tiene la legislación mexicana es el nombre propio de la persona registrada inscrita ante el registro civil, el apellido paterno del papá y el apellido paterno de la mamá. Así es. Luego entonces, de aquí extraemos desde luego también la fecha de nacimiento para poder obtener tanto la CURP como el RFC. Y son elementos que nunca van a ser modificados, a menos de que exista una homonimia, pero eso ya es otro caso. Como tenemos las 2 primeras letras del apellido paterno,
la primera letra del apellido materno y la primera inicial, la primera letra del nombre propio, así se va a formar el CURP y la RFC. Desde luego después la fecha de nacimiento empezando por el año, mes y día. Así es. Estos elementos los extraemos del acta de nacimiento y con él, desde que somos inscritos ante el registro civil, se crea la base de datos. Esa base de datos se va a vaciar en INEGI y ya tenemos todo el control de la persona, en el sentido de que ya está identificada para efectos legales administrativos. Pero a través del curso de la persona puede modificarse el nombre que lo ha identificado. En el caso concreto de nosotros, en investigación de la paternidad y reconocimiento de la paternidad, puede haber una mutación en el nombre. ¿Por qué? Porque va a cambiar el apellido paterno. Luego entonces va a modificarse tanto la CURP como el RFC. Así es. A continuación tenemos desconocimiento y contradicción de la paternidad, Es correcto. que también son factores que pueden modificar estos elementos. Es decir, si nos está modificando el apellido paterno, ya sea agregándolo o suprimiéndolo, va a modificar tanto el RFC como la CURP de la persona. Pero para esto se requiere un juicio. Mencionamos hace unos minutos que es una continuación del tema que se trató en la semana anterior. Es correcto. Ahora vamos a abordar lo que se refiere el desconocimiento y la contradicción de la paternidad. ¿Qué opinión tiene sobre esta materia que vamos a abordar el día de hoy? Bien, maestro. Sí, claro que sí, maestro Germán. Bueno, para hacer una breve reseña, un reforzamiento sobre el tema a abordar en este momento, en este foro el día de hoy, sería yo creo pertinente también retomar dos conceptos de la vez pasada, de la entrevista pasada, en referencia a nada más que queden perfectamente bien identificados que, tal y como lo expusimos en el foro pasado, la investigación de paternidad es aquella acción que promueve el menor de edad o quien quiere que se le reconozca la paternidad hacia el padre, del hijo hacia el padre. Generalmente es el menor de edad a través de quien ejerce la patria potestad, en este caso es la madre. Quedando bien claro ese concepto de investigación de paternidad, porque comúnmente la gente pues nos confunde el reconocimiento como esta acción que acabamos de mencionar. Ahora bien, el reconocimiento de paternidad es aquella acción que inicia el padre hacia los hijos, es cuando van a reconocer a los hijos. Bueno, de tal suerte que, como es de amplio el derecho y como es de amplias las hipótesis normativas que conlleva este amplio universo jurídico, pues tenemos que también en esa tesitura hablar dentro del capitulado del reconocimiento de hijos fuera de matrimonio o reconocimiento de los hijos, empezando en el capitulado, en el capítulo cuarto del Código Civil, libro segundo, en el artículo 360, donde empiezan a hablar sobre el reconocimiento de los hijos. Cabría hacer la siguiente hipótesis normativa al respecto, o digamos la parte tercera, el tercer supuesto que prevé nuestra legislación del Distrito Federal y en común todas las legislaciones estatales, que es el desconocimiento de paternidad. Este desconocimiento de paternidad es una acción que deriva, una acción propia y principal del padre hacia los hijos. Este desconocimiento de la paternidad va enfocado o va encaminado en aquellos supuestos en que hay una prueba fehaciente de que el menor o simplemente el hijo no tiene una relación filial sanguínea con el padre. Entonces, en este orden de ideas, tenemos que el desconocimiento de hijos va a ser
se va a promover en la misma vía ordinaria civil, y la acción es especial, es una acción independiente de las otras, como investigación, como reconocimiento de paternidad. Esta va a ser desconocimiento de paternidad. La legislación no prevé una diferenciación o una diferencia, un diferendo entre quién va a demandar ese desconocimiento de paternidad. Es propia y principal de padres hacia hijos que quieran en un supuesto, o que quieran en un hecho comprobar que no hay una relación filial. Pero la legislación no prevé un diferendo o no hace un distingo sobre otra acción derivada del hijo hacia el padre. Entonces, dadas estas condiciones, podemos también tomar en cuenta que ese desconocimiento de paternidad también puede ser demandado vía de hijo hacia el padre. Entonces, tenemos en este caso que el 90% de los juicios entablados actualmente, según estadísticas del Tribunal Superior de Justicia, y dada una pequeña investigación que hicimos previo a este foro, a esta entrevista, estamos más o menos en un 85-90% de juicios de desconocimiento de paternidad son promovidos de padres hacia hijos. De padre hacia hijo. Porque los... la premisa mayor así es el supuesto que en teoría se va a dar de acuerdo a nuestro Código Civil, pero sí es cierto, porque el hecho de que el menor o el hijo que ha sido reconocido tenga acción también para desconocer la paternidad y quizás posteriormente investigar la que le corresponde. Es correcto. Porque es un derecho que le asiste al menor. Es correcto. Pero la premisa mayor es que sea de padre hacia hijo. Y esto es muy recurrente, porque ocurre un fenómeno social muy curioso. Sucede que si existe en la partida de nacimiento, el levantamiento del acta de nacimiento, solamente el hecho de que comparezca la mamá a registrar al menor, decían madre soltera, así es, se inscribe y aparece como si fuera su hermano, así es, con los dos apellidos. Posteriormente, una tercera persona, que viene siendo la pareja actual de la señora, reconoce al menor como si él fuera el padre. Esto es una práctica, no es sana, no es legal, no se recomienda, pero sin embargo socialmente se hace. Es correcto. Luego entonces aparece efectivamente como si fuera el hijo. Legalmente sí lo es, porque ya existe el asentamiento, ya hay una filiación, es más, ya tiene abuelos paternos, pero biológicamente no lo es. Si al paso del tiempo ese menor o esa persona reconocida desea impugnar ese documento, es el 15 o el 10%. Es correcto. Es correcto. Vaya, aquí empezando este espacio, como bien lo dijiste, maestro, es importantísimo tomar como base primaria de este tema la necesidad de que la persona, como está contemplada en la legislación civil de toda la República, en especial del Distrito Federal, contenga el nombre completo, y que de ahí parta sobre ciertos documentos de identidad que hoy en día son necesarios. Al respecto, hago la reseña que como empezamos el programa, porque efectivamente esa necesidad social, e incluso reflejada en la exégesis de los preceptos jurídicos que atañen al reconocimiento de los hijos, va precisamente una de las necesidades, y tomando esto como la exégesis, la motivación que tiene el legislador para crear la norma, es precisamente una de esas partes exegéticas, la necesidad de componer el nombre conforme lo debe de tener cada individuo. Un poquito más adelante explicaremos ya en la vía correcta y en la vía necesaria nuestro tema. Lo conducente que vaya a ser para poder hacer efectivos estos derechos, desde luego ante una autoridad competente, y paso por paso vamos a estar haciendo el análisis de lo que debe corresponder.
Continúe con nosotros después de esta breve pausa. Hola cibernautas, hoy salimos a hacer una pregunta sobre los padres que son irresponsables y después se quieren hacer cargo de sus hijos. No tuvimos mucha respuesta, pero tenemos 3 opiniones y una pregunta muy interesante. Vamos a verla. Realmente el que tiene la razón es el que, o en todo caso el que tiene lana, ¿no? Se queda el hijo con él. Digo, muchas de las veces la opinión que sale sobre las demás personas. ¿Cuál es su nombre? Ya que yo tengo un problema similar, yo tengo un sobrinito que vive conmigo y que me lo dejó mi cuñada desde los 8 meses, porque ella tiene otros 2 niños y ella tiene que trabajar para darles de comer. El niño está conmigo. No sé si más adelante me lo vaya a reclamar, vaya a haber juicio, pero sí se me hace injusto que ahorita que el niño está chiquito y que merece muchas atenciones y cuidados, yo lo tenga que cuidar y que ella y digo, yo entiendo su situación de que no está, pero sí no se me hace justo porque a veces hay madres solteras que tienen el problema de que se quedan con los papás, no reconocen a los niños, después ya quieren reconocerlos o las abuelas mismas se quedan con los niños y resulta que ya después los papás los quieren cuando ellos los vieron enfermos, tuvieron que trabajar para darles de comer o lo que sea y se me hace injusto, pero pues así son las leyes en este país. Mientras el papá lo quiera y no haya algún papel que firmen ellos, pues ellos pueden tener los derechos de seguirlo teniendo, ¿no? Y sí es injusto porque yo creo que deberían de adquirir ya desde el momento que pasa, no sé, determinado tiempo ya deberían de ser parte de los de la persona que lo cuida y lo a base de la poca cultura que tenemos, ¿no? Porque me imagino que en otros países es otro tipo de cultura y no hay esos problemas que hay en México con respecto al problema entre padres y hijos, ¿no? No es tanto la educación, sino que pues ya la cultura que tenemos desde mucho atrás, ¿no? ¿Y usted ha tenido alguna bronca? Fíjate que gracias a Dios no tengo problemas, tal vez porque, bueno, no estás para saberlo, ¿verdad? Pero entre mi esposa y yo no somos familia, entonces, pero sí nos damos cuenta de los vecinos, ¿no? De que los niños cuando están pequeños, pues es la adoración del hogar, ¿no? Y ya después pues son puras broncas, ¿no? Inclusive los hijos llegan a casarse y todavía quieren depender de los padres, y los padres se preocupan tanto por ellos, como que si de veras todavía, bueno, se apoderan de la vida de los hijos, ¿no? Y igual a la vez les quitan la responsabilidad a los hijos y por eso es que siguen siendo malos padres, ¿no? Y los abuelos, como no supieron criar a sus verdaderos hijos, luego ya quieren criar bien a los nietos, y pues es una cadena, ¿no? Es mi opinión, no sé. ¿Cuál es su nombre? Joaquín Tamayo José. Esto fue la encuesta cibernautas. Yo soy Ari Correa y en la cámara Rubén Morales. Vamos a continuar charlando con el licenciado Eric Israel Irigoyen Infante acerca del tema de desconocimiento y contradicción de la paternidad. Contáctenos, nuestros correos son tepatlato.envido@hotmail.com y canalcultural@tepatlato.com.mx. Teléfono en el estudio 5564-8373. Y como hemos mencionado en otras ocasiones, hay que preguntar al que sabe, en este caso al licenciado Irigoyen. La señora Lourdes formuló el planteamiento siguiente: ella tiene a su cuidado a sus sobrinas desde pequeñas y el padre ahora las reclama y ella no las quiere dar. ¿Qué puede hacer? Bien, aquí tendremos que plantear varias situaciones. Bueno, pasaremos por esta. El tema que nos atañe el día de hoy, bueno, es el reconocimiento de paternidad. Efectivamente, las niñas, creo suponer, como dice la señora Lourdes en la encuesta que se realizó, creo suponer que las niñas siguen teniendo el apellido del padre. Las niñas han tenido una desatención y cuidado del padre, y ahora después de un tiempo el padre viene y las quiere reclamar. Bien, materialmente la señora Lourdes está ejerciendo la guardia y custodia sobre las menores. Ahora bien, el padre, no es tan fácil que el padre llegue después de un tiempo. Esto no involucra un reconocimiento de paternidad, porque están reconocidas, saben quién es el padre. Involucra más bien una acción de guardia y custodia. El padre
Es común, lamentablemente es común que los padres después de un tiempo se pierdan, y lamentablemente nuestra sociedad actual, y regresan después de hacer un juicio, un sano juicio, después de algunos años, si quieran venir a ejercer la guardia y custodia de sus hijos en el abandono, como a recomponer la familia. Bien, la restauración de la familia pues es un derecho inviolable, inalienable y un derecho natural, pero también hay que tener en cuenta que en el momento en que el padre llega y quiere reclamar o quiere ejercer esos derechos de guardia y custodia después de determinado tiempo, pues puede afectar la estabilidad emocional de los menores, dado que los menores, en este caso las sobrinas de la señora Lourdes, pueden tener un reconocimiento ya paterno de su tío, del esposo de la señora Lourdes, como su padre, al estar ausente el papá, pueden afectarlas emocionalmente. La señora Lourdes, tal cual pasan nuestros datos en pantalla, puede acudir con nosotros, podemos darle la asesoría pertinente al respecto. Somos especialistas en algunas otras materias, y en especial la materia familiar. Puede acudir con nosotros a Eugenia número 13, despacho 303, Colonia Nápoles, a unas calles del World Trade Center. Pasan los datos en pantalla de su servidor y de los teléfonos en el despacho, para que nosotros le asesoramos a Lourdes y pueda tener protección. Tiene totalmente una conducencia en sus garantías y en las garantías de las niñas. Tan es así que puede ser viable el juicio de amparo para que no le quiten la guardia y custodia de las niñas hasta en tanto las autoridades jurisdiccionales o un juez de lo familiar determine quién es quien debe ejercer la guardia y custodia, apoyado con juicio de peritos. Y ya con la determinación judicial podrá determinarse qué persona legalmente va a ejercer la guardia y custodia. La patria potestad se presume la que tiene el papá, pero bueno, ya como lo indicó el licenciado Irigoyen, se puede tratar directamente de manera particular. Bien, a continuación pregunta Laura: yo estoy registrada con el apellido de mis papás y con el de mis abuelos, al igual que mis hermanos, es decir, tengo 2 actas, ¿qué puedo hacer? Bien, aquí, licenciado, yo considero que hay un doble registro, y a lo mejor la vía pertinente es invocar una acción de nulidad, una vía de nulidad, porque una de las 2 actas, desde luego, no va a ser la que legalmente se puede utilizar. Probablemente lo hicieron para efectos de inscripción escolar, o no le alcanzaba la edad para la inscripción cuando iba a ser inicialmente inscrita ante una institución académica, y entonces le generaron un doble registro. Acá lo que ocurre, si ya es mayor de edad la persona, puede invocar la nulidad del acta que no haya ocupado y dejar a salvo la primera, que es la que se presume que se ha utilizado, con el asiento registral correcto, porque ahí considero que a lo mejor la fecha de nacimiento es la que puede variar, 1 año hacia arriba o hacia abajo, por sumarle o restarle 1 año a la persona. Es lo más probable. Igual aquí con el licenciado Irigoyen, en su despacho particular, puede ver este asunto. Nayeli Terrones comenta lo siguiente: tiene 2 hijos, al más chico lo reconoció el papá y al más grande no, solo tiene los apellidos de su mamá. ¿Cómo puede corregirlo? Bien, dice tiene 2 hijos, al más chico lo reconoció el papá, y al más grande y al más grande no, solo tiene los apellidos de su mamá. ¿Cómo puede corregirlo? Ok, bien, yo creo que eso atañe directamente incluso a nuestro programa pasado. Puede ser una investigación, un juicio de investigación de paternidad conducente. Es la conducencia, es la acción primordial que tiene que promover. Es recomendable, y bueno, ya dimos los lineamientos el programa pasado. Tiene que demandarla en una vía ordinaria civil, tiene que tener la asesoría. Nosotros también podemos asesorarla en plenitud en este tipo de acción que puede pretender la señora Nayeli Terrones. Y vaya, lo que buscamos es que verse sobre la seguridad de los menores, que tengan un estado filial, un estado civil concreto y un estado civil firme. Claro, y sobre todo porque
Hay que recordar y tener presente que las actas de nacimiento, como lo hemos mencionado, es el papel de tu vida, debe dar certeza jurídica en cuanto al contenido que tiene el documento, así como los alcances que de él se desprenden. ¿Por qué? Porque no solamente es el nombre, la fecha de nacimiento, no, también como tiene filiación paterna, materna y de abuelos, hay derechos que también hay que ejercerlos, que son alimentos y derechos sucesorios. Correcto. Que pueden agregarse en este caso al papá o suprimirlo en dado caso. Y esos efectos no solamente se plasman en el documento para que quede ahí asentado, no, se hacen valer ante una autoridad jurisdiccional y en consecuencia o se conceden derechos de alimentos y derechos sucesorios o se suprimen. No solamente es el asentamiento del documento. Entonces, sí es importante que hagan la regularización de las actas de nacimiento de los menores, porque sobre todo aquí se vela sobre un interés superior del niño. Y, haciendo hincapié en ello, el acta de nacimiento debe de conceder certeza jurídica en su contenido y en sus alcances. Bien, el señor Martín López formula el siguiente planteamiento. Comenta que tiene 3 hijos fuera de matrimonio, pero nunca los registró. La madre de los menores ya falleció, así como sus abuelos maternos. También por lo que solamente tienen una tía, hermana de su madre, quien es la que los cuida actualmente. ¿Cómo puede hacer para que mis hijos vivan conmigo? Dice el señor Martín López. Bien, el señor Martín, perfectamente es nuestro inicio también del programa pasado. Es la vía correcta, la acción correcta es reconocimiento de paternidad. Sería que usted promoviera un juicio de reconocimiento de paternidad y no hay ningún problema técnico, en razón de que la madre haya muerto, en razón de que la madre no haya registrado a los 3 hijos con su nombre. No hay problema. Lo comentamos el programa pasado. Usted tiene la capacidad y la facultad de acudir ante un juez de lo familiar, demandar primeramente el reconocimiento de paternidad y posterior a ello, en la secuela procesal, demostrarlo con una prueba de genética molecular, vulgo conocido como prueba de ADN, para demostrar fielmente que los menores que pretende tengan una relación filial con el señor Martín, que se establezca una relación padre-hijo jurídicamente, inclusive la relación con abuelos, con todo paternos, con todo lo que conlleva la relación filial. Y esto dicho, comentario al margen, incluso la obligación que tuvieran en un momento dado los menores hacia el padre, claro, cuando el padre ya entre en años más maduros y que el padre necesita asistencia alimentaria, ¿por qué no? El padre podría demandar incluso los alimentos a los menores. Por el principio de reciprocidad. Es correcto, el principio de reciprocidad previsto en el artículo 301, si no mal recuerdo, del Código Civil. Los alimentos son recíprocos. Sí. El que los da, a su vez, tiene el derecho de recibirlos. Perdón. Es importante que tomemos en cuenta que, como bien lo dices, maestro Germán, estamos hablando nuevamente en iure y en un satisfactor meramente material y social. Esa relación que se establece entre hijos y padres no nada más es una relación paterno-filial necesaria entre ese vínculo sentimental, social, económico o de otro índole, sino que también es una relación y una necesidad que deben de tener los abuelos con dichos menores de las dos partes, porque es un derecho también previsto por la legislación, que sería incluso un tema bastante interesante, que muchas veces cuando hay una separación los abuelos buscan a los menores, es donde les duele más luego en las separaciones, en los divorcios, en esas guardas y custodias compartidas. Los abuelos buscan mucho a los menores y lamentablemente son los que sentimentalmente son más afectados. En fin, regresando un poco al tema, efectivamente, señor Martín, la vía correcta
La vía correcta es la de reconocimiento de hijo. Tendría que acudir al juez de lo familiar, puede acudir a nuestras instalaciones en la colonia Nápoles. Con gusto lo atenderemos y le daremos una asesoría integral sobre el tema, como hemos dado en los programas pasados, y estamos a sus órdenes. Es el reconocimiento, y claro que si se puede lograr lo que usted pregunta. Bien, vamos a continuar haciendo una breve reseña de este planteamiento una vez que regresemos después de esta pequeña pausa. Siga con nosotros. Contáctenos, nuestros correos son tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx. Teléfono en el estudio 5564-8373. Como una reseña del bloque anterior, licenciado, hicimos el planteamiento del señor Martín López, en donde dice que fallece la mamá de sus hijos, los abuelos también, y la tía es quien tiene la custodia de ellos. Aquí había que puntualizar algo. La tía que tiene a los menores debe de tener y de contar con un nombramiento desde luego que le otorgue un juez de lo familiar como tutriz, para que en su momento pueda otorgar el consentimiento. Entonces, de forma paralela, para que se pueda hacer e inclusive la acción pertinente, hay necesidad de que la tía también colabore en ese sentido para que otorgue el consentimiento, acuda al juzgado de lo familiar, se simplifique el trámite y bueno, finalmente quien ejerza la patria potestad sea el señor Martín, porque es el papá. La tía nada más va a ejercer guarda y custodia, así no ejercerá patria potestad porque es la tía y es la tutriz o será la tutriz de los menores. Bien, esa es la respuesta. Y también, señor Martín López, si quiere contactar al licenciado en su despacho particular, adelante, le brindará la asesoría profesional que corresponde. Bien, vamos a cerrar este bloque de preguntas y respuestas, preguntando a quien sabe, y retomamos la parte de nuestra charla. Dijimos que el desconocimiento, ya sea de padre hacia hijo, ya sea de hijo hacia padre, que el código, señores legisladores, reformen el Código Civil para que podamos distinguir las acciones y no que solamente queda la interpretación o la hermenéutica a la que cada quien pueda entender, porque si vamos al principio de literalidad, pues no se puede extraer ninguna acción específica. Se tiene que delimitar un artículo o dos artículos en donde se plasmen cuáles son los fundamentos y los elementos de cada acción en particular y no en general. Señores legisladores, hay tarea también. Eso lo veremos también en propuestas legislativas. Entonces, la parte de desconocimiento es abordada. Pero ahora, el dedo en la llaga, el plato fuerte. Contradicción, acción contradictoria de paternidad. ¿Qué nos trae a la mente esta expresión legal, esta expresión que nos menciona el Código Civil, para que lo podamos hacer valer ante un juzgado de lo familiar? Bien, un breve comentario en lo que dijiste, maestro, nada más. Es tan cierto, perdón, nada más para cerrar lo del... Muy interesante la pregunta del señor Martín López. Estoy totalmente de acuerdo contigo sobre designar un tutor a los menores de edad. Damos un breve comentario. Incluso la ley de amparo prevé, una ley federal, prevé que ante la promoción de amparos por menores de edad, que sí está prevista en la legislación del juicio garante, tienen que ser representados por un tutor. Un breve comentario al respecto y que refuerza lo que comentaste de la tutriz y de quien ejerce la patria potestad y la guardia y custodia. Bien, gracias. El dedo en la llaga, contradicción de paternidad. Nuestra legislación prevé tiempos gestacionales, tiempos de presunción paterna, tiempos en los cuales dentro de ese rango, ese lapso que maneja la legislación del Distrito Federal, se presumen hijos nacidos de cierto padre y tienen el derecho de ejercer el reconocimiento de paternidad quien haya estado en convivencia con la madre. La madre no tiene el derecho, tiene la obligación de reconocer a los menores de edad por el simple hecho de que nacen de ella. También está previsto en un precepto de nuestro Código Civil, textual. Ella tiene la obligación de reconocerlos.
Bien, aquí el problema y el dedo en la llaga, como bien lo dices, mi buen amigo juez Germán, es precisamente cuando se involucran dos paternidades, dos padres que quieren reconocer a un menor, o un menor que quiere desconocer a ciertas paternidades, y hay contradicciones en ese desconocimiento filial, o acciones contradictorias en ese reconocimiento paterno o paterno filial. Dicho de otra forma más sencilla, cuando dos padres, en el 90% de los casos previstos en nuestra legislación civil, dos padres quieren reconocer a un menor de edad. Es un caso socialmente no muy tomado en cuenta, no muy usado, no muy accionado ante los tribunales jurisdiccionales, pero se da en la realidad y está previsto por la legislación. Y si está previsto por la legislación, pues es un hecho que volvemos a lo mismo, ante la exégesis, que es la necesidad que tiene la sociedad y que el legislador plasma en una norma como una necesidad social, ante esa petición, paga la redundancia social, pues se dan los supuestos. Entonces, efectivamente, yo también creo y apoyo que es el dedo en la llaga, porque pues se involucran, aparte de cuestiones jurídicas, se involucran cuestiones totalmente psicológicas, en perjuicio, afectivas, sentimentales y lamentablemente dañinas en muchos de los casos para los menores de edad. ¿Por qué? Pues porque son los que reciben o los que van a entrar necesariamente a acudir a un juzgado de lo familiar donde dos personas están peleando la paternidad. Como lo dijimos en la entrevista pasada, el programa pasado, hay tiempos y hay presunciones para que haya una base paterno, una base para el reconocimiento paterno filial. Pero en este caso hay dos presunciones con el mismo peso que se contradicen ante la relación paterno filial que pueda tener un padre sobre el menor. Entonces, hay dos padres que reclaman a un hijo. ¿Qué pasa? Lo veremos ahorita un momento más. Vamos a ver el desenlace de este planteamiento y lo que los tribunales tienen que conocer y sobre todo resolver sobre este tipo de problemas. Continúe con nosotros después de esta breve pausa. Estamos charlando con el licenciado Eric Israel Irigoyen Infante acerca del tema de contradicción y desconocimiento de la paternidad. Para variar, se nos está terminando el tiempo, licenciado. Vamos a tratar de ser breves en este último bloque y para ello solamente vamos a retomar el planteamiento, a ver el desenlace de lo que se tiene que hacer ante el juez de lo familiar para poder hacer valer la acción contradictoria de paternidad, los efectos que va a producir el juez de lo familiar y cómo se ejecuta ante el registro civil. Bien, rápidamente podemos decir que como lo habíamos expuesto el programa pasado y al inicio de este programa, la prueba contundente, por decirle un término, vamos a compulsar, vamos a empatar, vamos a confrontar exactamente el ADN o la prueba de genética molecular de un padre, de otro padre y del menor. Tiene que haber una que coincida con las líneas y las columnas de ácido desoxirribonucleico. No me quiero oír un poco más técnico, pero bueno, hay forma de comprobarlo fehacientemente, de determinar una relación paterno-filial, y de ahí podríamos derivar otras acciones como son las de guardia y custodia, la patria potestad, que es un tema independiente a la relación paterno-filial. Puede ser que quien lo cuide tuvo todas las intenciones y cumplimientos y deberes como padre, pero él no sea el padre, ¿no? El padre biológico sea otra persona. Es común, y bueno, yo con lo que concluiría este tema de contradicción, mencionándolo a nuestro teleauditorio, a nuestro público, que enfatizar en especial a los estudiantes de Derecho y a los abogados postulantes, también a los jueces que nos llegan a ver en el Foro Cultural de Patlato, tomar siempre por encima de cualquier cosa el interés superior del menor.
tomar en cuenta que un menor, al acudir a un juzgado, y más tratándose de una acción de contradicción de paternidad, corre el riesgo de tener una desestabilidad emocional impresionante. Y vaya, cabe decir que alguien que promueva una contradicción, pues puede ejercer una crueldad más fehaciente, nada más por el simple hecho de generar esa relación paterno-filial. Y el impacto es más... Es correcto. Sería nada más eso, como dejándolo... así es, como un breviario cultural al margen. Pasamos al otro. Y nada más para cerrar este comentario, una vez de que se dicta la sentencia, el juez debe ordenar que se haga la anotación de desconocimiento o de contradicción de paternidad, lo que determinen los resolutivos de la sentencia, y a su vez que ordene la emisión de una nueva acta de nacimiento del menor, porque de lo contrario el menor se queda sin acta de nacimiento, y eso tampoco está contemplado ni en el Código Civil ni en el reglamento. Entonces también, señores legisladores, esa parte hay que corregirla porque no está ordenada, solamente lo determina la autoridad judicial, pero no está fundamentada en el Código Civil. Es una cuestión importante que debe de mencionarse en los cuerpos legales. Bien, finalmente una última pregunta que nos acaba de llegar de Carlos Flores. Dice: hace 5 años tuve una hija con mi pareja, sin embargo nos separamos y no la registré, pero ella se juntó con otra persona y él lo registró como suyos, como el ejemplo que habíamos planteado. ¿Qué puedo hacer para convivir con mis hijos y reclamar mis derechos de padre? Bien, estamos ante un claro ejemplo de contradicción de paternidad. Es un claro ejemplo, un ejemplo muy común, un caso muy común, que se une una pareja, generalmente una mujer que tiene ya hijos, tiene una nueva relación y la nueva pareja reconoce. Hicimos el comentario, bueno, lo hiciste, maestro Germán, el programa pasado. Primero, no es correcto que registren hijos que no sean de ellos, porque incluso incurren en un delito, es una falsedad de declaración ante autoridad distinta a la judicial, y te puede tener repercusiones bastante graves. Primero, pero aquí empezamos a tener otros vértices, en especial en esta pregunta que había mencionado. Yo creo que, no sé, tu mejor opinión, maestro, esa situación de que pues la fama pública ya conocieron al primer padre, al que se hizo responsable, y al otro no. No sé si quieras comentar tú algo. Es una contradicción que también puede confrontarse. Clásico ejemplo de la contradicción, lo que ya explicó el licenciado Irigoyen acerca de las 3 pruebas que tienen que practicar los hijos o el hijo, papá A y papá B, y vamos, el resultado que determine la prueba de genética molecular y desde luego la determinación del juez de lo familiar. Se nos ha terminado el tiempo. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que la revista Tepantlato cumple 19 años en el 2011 difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita. A nombre de todos y cada uno de los que hacen posible esta emisión, les agradecemos su atención. Gracias, licenciado. Gracias a todos. Buenas noches.